Paula Reed, I know you've been listening to this decision. What have we heard? We have. Of course, this is not a thumbs up, thumbs down. This is a complicated decision. We just got it here. It's an opinion from Chief Justice John Roberts, finding that former presidents are entitled to absolute immunity for official acts, but not for unofficial acts. So what does that translate to? Well, this is something we saw that was sort of signaled in oral argument, because what this means is that the former president cannot be prosecuted for anything that was officially part of his job. Algunas decisiones judiciales no ponen fin a las discusiones, sino que reabren principios que parecían definidos. El 10 de enero de 2026, una decisión del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington, D.C., modificó el marco jurídico de la presidencia estadounidense al rechazar la tesis de la inmunidad amplia para los actos cometidos durante el ejercicio del cargo y considerar inválido el memorándum de autoindulto elaborado por la defensa de Donald Trump. El tribunal estableció un hito sin precedentes. La redacción adoptada por los jueces, respaldada por precedentes históricos y por una interpretación restrictiva de la cláusula de clemencia presidencial, fue categórica al afirmar que no existe protección constitucional para los delitos susceptibles de destitución. Esta posición no solo delimitó los contornos de la autoridad ejecutiva, sino que también reorganizó el campo interpretativo en torno a la responsabilidad penal de los expresidentes. El impacto del episodio no se limitó a lo que ocurrió dentro de la sala en ese momento. El lenguaje de la decisión, la forma en que articula la legitimidad de futuras acciones judiciales y la reacción inmediata de los actores políticos pusieron de manifiesto un cambio estructural. La sesión, dirigida por 3 jueces del circuito, siguió un guión formal, pero no exento de tensiones. El equipo jurídico de Trump insistió en la tesis de que cualquier acción presidencial, incluso controvertida, estaría cubierta por una especie de escudo institucional. Este argumento, ya debilitado por decisiones anteriores, fue duramente cuestionado por el Colegio de Jueces. Uno de los momentos centrales fue la lectura del pasaje en el que los jueces aclaran que el alcance del indulto presidencial se limita a terceros y que el intento de aplicarlo a sí mismo comprometería el principio de separación de poderes. En el mismo documento, los magistrados enfatizaron que permitir el autoindulto violaría el postulado básico de que nadie debe ser juez de su propia causa. Con ello, la Corte no solo rechazó la medida en cuestión, sino que también cerró el camino a futuros intentos similares. El episodio, aunque localizado en términos jurídicos, resonó como una alerta institucional. Por primera vez desde la redemocratización de la posguerra, el sistema jurídico de los Estados Unidos se pronunciaba de manera tan incisiva sobre los límites del poder presidencial cuando se enfrentaba a conductas individuales potencialmente delictivas. Aún durante la lectura de los votos, representantes del Departamento de Justicia interpretaron el texto como un respaldo para reanudar los procedimientos paralizados a la espera de una definición clara. En las horas siguientes, los miembros de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes comenzaron a discutir, de manera preliminar, la posibilidad de convertir los informes acumulados en los últimos trimestres en remisiones formales al fiscal general. Esto incluye los documentos relacionados con el caso de manipulación electoral, la obstrucción de procesos federales y el uso indebido de fondos de campaña. Aunque no se ha anunciado formalmente ninguna medida, el simple hecho de que estas negociaciones vuelvan a la agenda pública ya representa un cambio notable. Analistas de diferentes espectros señalaron que, aunque no tiene un efecto vinculante universal, la decisión del Tribunal de Apelaciones crea un ambiente jurídico más permisivo para la responsabilidad penal de los exjefes de Estado. En este sentido, lo que ocurrió en Washington, D.C.,
Ese día trasciende los límites del litigio específico. Se trata de una reconfiguración del campo institucional cuyas implicaciones aún están por verse. El ambiente político reaccionó con intensidad. Los líderes partidarios, que habían mantenido una posición cautelosa, comenzaron a manifestar su preocupación por la continuidad del alineamiento automático en torno a la figura de Trump. Los parlamentarios de estados clave evaluaron que la decisión podría alterar el cálculo electoral y comprometer las candidaturas vinculadas a la defensa incondicional del presidente. Al mismo tiempo, los sectores más movilizados de la base conservadora acusaron a la Corte de instrumentalización política, retomando discursos ya conocidos sobre una supuesta persecución judicial. Esta polarización no es nueva, pero los términos en los que se ha reorganizado a partir de la decisión revelan que el centro de gravedad del debate institucional se ha desplazado. A partir de ahora, el sistema político estadounidense tendrá que lidiar con una nueva configuración: la posibilidad de que un presidente sea formalmente acusado, juzgado y eventualmente condenado, sin la protección de dispositivos antes considerados ambiguos. Este escenario obliga al Congreso, al Ejecutivo y al Poder Judicial a revisar sus estrategias, no solo en relación con Trump, sino en relación con la comprensión de los límites del poder presidencial en su conjunto. Entre bastidores, los informes indican que los asesores jurídicos cercanos a la campaña de Trump ya están trabajando con la hipótesis de que se abran simultáneamente múltiples frentes de responsabilidad. Esto incluye no solo los casos ya conocidos, sino también las investigaciones latentes que esperaban la posición de la Corte. Aunque no hay confirmación oficial, fuentes vinculadas a agencias reguladoras señalan que las auditorías fiscales y los procesos relacionados con el uso de fondos públicos podrían acelerarse sobre la base del entendimiento alcanzado. Este movimiento tiende a ganar visibilidad a medida que avanza el calendario electoral y las instituciones se ven presionadas a adoptar posturas públicas. El ciclo que se inicia a partir de la decisión de enero aún no tiene una dirección definida, pero ya produce efectos sobre la arquitectura política y jurídica del país. E incluso si se producen nuevas disputas judiciales, el precedente está sentado. A partir de este punto, la narrativa de la inmunidad total encuentra una barrera formal con respaldo judicial explícito. Este canal se centra en este tipo de análisis. Seguimos con atención los acontecimientos institucionales y tratamos de ofrecer interpretaciones basadas en documentos, decisiones y efectos sistémicos. Para quienes siguen la política de Estados Unidos de forma continua, comprender los movimientos en curso requiere no solo prestar atención a los hechos, sino también leer de forma conectada lo que estos representan dentro de la lógica del sistema. A partir de la decisión dictada en Washington, comenzaron a moverse varios engranajes institucionales. El primer efecto se observó en el Departamento de Justicia, que reevaluó la postura de espera adoptada ante las incertidumbres interpretativas sobre la inmunidad presidencial. Los técnicos vinculados a la Subfiscalía para Delitos Públicos redactaron dictámenes internos, reafirmando la viabilidad de continuar con los casos pendientes que involucran actos cometidos durante el mandato de Trump, especialmente los relacionados con la obstrucción de investigaciones federales, movimientos financieros no declarados y conductas electorales atípicas. Esta reanudación no se anunció públicamente, pero se identificó en sutiles movimientos procesales en diferentes distritos judiciales. El carácter coordinado de estas acciones sugiere que la decisión del Tribunal de Apelaciones funcionó
en la práctica, como un realineamiento tácito de la estrategia federal. Es en este contexto que el Congreso se vio obligado a reevaluar su posición. Los miembros de la Comisión de Supervisión, que habían estado evitando pronunciamientos definitivos, comenzaron a sugerir que los informes de investigaciones anteriores podrían utilizarse como base para nuevas audiencias públicas. Entre los documentos que se están analizando se encuentran los relacionados con la financiación de campañas a través de entidades ficticias, el nombramiento de aliados para cargos con acceso a información confidencial y el uso de prerrogativas institucionales para dificultar la actuación de los organismos de control. Aunque todavía no hay consenso sobre la transformación de estos informes en acusaciones formales, el simple hecho de retomar el debate indica un cambio en la postura legislativa. Lo que antes se trataba como una cuestión pasó a ser objeto de discusión reglamentaria. Esta convergencia ayuda a entender por qué el Consejo de Ética del Senado, históricamente reticente a posicionarse sobre temas que involucran a presidentes o expresidentes, decidió solicitar una audiencia técnica con especialistas en derecho constitucional. El objetivo, según fuentes cercanas al comité, sería evaluar los impactos jurídicos de un precedente que autoriza la responsabilidad penal posterior al mandato. La iniciativa no implica por sí sola la apertura de un proceso, pero revela que el Senado está atento al nuevo ambiente institucional. Al mismo tiempo, los partidos comienzan a internalizar los riesgos políticos asociados a una posible omisión ante la nueva jurisprudencia. Este temor es compartido tanto por demócratas como por republicanos de estados con un mayor grado de polarización. Paralelamente, las instancias técnicas del gobierno federal también han comenzado a reposicionarse. La Agencia Tributaria Federal, a través de su oficina jurídica, ha revisado dictámenes anteriores que limitaban la cooperación con investigaciones penales que involucraban a jefes de Estado. La nueva orientación interna sugiere que, una vez finalizado el mandato, el presidente pasa a ser considerado un ciudadano común a efectos de auditoría fiscal e investigación patrimonial. Sobre la base de este entendimiento, las antiguas solicitudes de acceso a las declaraciones de impuestos y a las transacciones financieras internacionales volvieron a ser objeto de análisis. Los organismos responsables de regular los contratos públicos, como la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, también iniciaron revisiones internas sobre la legalidad de los contratos firmados durante los últimos años del gobierno de Trump, con empresas asociadas a miembros de su familia o de su círculo cercano. La confluencia de estos movimientos administrativos apunta a un ciclo de reevaluación sistémica, en el que la legitimidad de la rendición de cuentas deja de ser solo jurídica y pasa a ser también burocrática. El Poder Judicial, por su parte, ha dado señales de que pretende mantener una postura firme. Los jueces federales, que habían adoptado una postura cautelosa en los procesos relacionados con figuras de alto rango, comenzaron a tomar decisiones con plazos más definidos y menos margen para recursos dilatorios. La interpretación predominante entre los operadores del derecho es que la claridad aportada por la decisión del circuito de D.C. redujo los espacios de ambigüedad sobre la posibilidad de rendir cuentas. Aunque los tribunales superiores puedan volver a pronunciarse sobre el tema, el efecto inmediato de la decisión fue el fortalecimiento de la idea de que hay suficiente respaldo para avanzar en los procedimientos penales, siempre que se respeten los trámites y las garantías procesales.
Esta percepción se ha reflejado incluso en la actuación de los fiscales regionales, que han reanudado las negociaciones suspendidas con posibles colaboradores y han ampliado las solicitudes de intercambio de pruebas con organismos internacionales. Este rediseño no se produce de manera homogénea. Hay resistencias, movimientos de contención e intentos de relativizar el alcance de la decisión de la Corte. Aún así, lo que se observa es una lenta pero continua consolidación de un nuevo paradigma interpretativo. La Presidencia de la República, tratada históricamente con la máxima deferencia en las esferas de control, pasa a ser objeto de enfoques más simétricos. La idea de que determinados cargos confieren inmunidades absolutas encuentra ahora un contrapunto institucional fundamentado. Este cambio es especialmente significativo en un sistema político que, a lo largo del siglo XX, evitó deliberadamente la criminalización de los expresidentes, incluso ante episodios graves. Lo que cambia con la reciente decisión no es solo la jurisprudencia, sino la disposición de las instituciones a operar dentro de un nuevo parámetro. Para quienes siguen de cerca los acontecimientos políticos y jurídicos de Estados Unidos, este tipo de transición interpretativa revela mucho más de lo que parece a primera vista. Es en la lectura crítica de estas señales donde se dibuja la trayectoria a largo plazo de las instituciones. Aquí buscamos precisamente observar estos puntos de inflexión, ofreciendo un análisis conectado con los fundamentos y la realidad del sistema. Seguir este proceso requiere una atención continua, y ese es el papel que este canal se propone cumplir. Persisten diversas interpretaciones sobre el alcance institucional efectivo de la decisión emitida por el Tribunal de Apelaciones. Para un grupo de analistas, el fallo constituye un punto de reordenación jurídica que redefine los límites entre los poderes, aunque sus efectos concretos aún dependen de decisiones posteriores en el ámbito político, judicial y administrativo. Según esta interpretación, el precedente no genera consecuencias automáticas ni representa un juicio de culpabilidad. Más bien, establece la admisibilidad formal de vías que anteriormente se topaban con obstáculos conceptuales relevantes. Con ello, el foco del debate se desplaza de la pregunta sobre lo que es jurídicamente posible a la discusión sobre lo que es institucionalmente ejecutable. El ordenamiento pasa a permitir determinadas iniciativas, pero el sistema aún debe deliberar si está dispuesto a llevarlas adelante. Esta distinción ha sido recurrente entre los juristas que siguen el tema desde las primeras controversias sobre los límites de la prerrogativa de clemencia presidencial. Sin embargo, otra corriente de análisis sostiene que el impacto de la decisión es predominantemente simbólico. Para estos observadores, el valor central del episodio no reside en su aplicación inmediata, sino en el cambio de discurso institucional que provoca. Al descartar la tesis del autoindulto y establecer contornos más definidos para la inmunidad presidencial, la Corte modifica el marco del debate jurídico vigente, desplazándolo de una posición esencialmente defensiva a una formulación más afirmativa. Aunque no se inicie ninguna nueva persecución penal a corto plazo, el sistema pasa a funcionar bajo nuevos parámetros. La retórica de la excepcionalidad, frecuentemente utilizada como justificación para la inacción, pierde terreno ante un marco que admite, al menos en términos teóricos, la responsabilidad penal de un presidente por conductas practicadas durante el ejercicio de su cargo. Existe también una tercera línea interpretativa que enfatiza la naturaleza ambigua de la decisión. Para este grupo, aunque el texto presenta claridad en varios aspectos, mantiene abiertas cuestiones centrales que aún deberán ser resueltas por instancias superiores.
Entre ellas se encuentran los límites temporales de la responsabilidad, la posibilidad de revisar actos ya cerrados bajo entendimientos anteriores, y la forma en que los diferentes niveles de gobierno deberán aplicar la nueva jurisprudencia. A esto se suma la ausencia de una definición concluyente sobre qué actos presidenciales estarían íntegramente protegidos por la llamada función esencial del Estado, concepto que no se desarrolló de manera exhaustiva en la decisión de enero. Esta indefinición no neutraliza los efectos del fallo, pero mantiene al sistema en un estado continuo de tensión interpretativa, en el que cada nueva iniciativa puede ser cuestionada y reinterpretada. El debate trasciende el ámbito jurídico y se proyecta sobre el escenario político. Parlamentarios de diferentes orientaciones ideológicas ya han manifestado posiciones contrapuestas sobre el uso de la apertura jurídica creada por la Corte. Algunos defienden la creación inmediata de nuevas comisiones de investigación, apoyándose en la legitimidad reforzada por el precedente. Otros argumentan que el uso recurrente de mecanismos de rendición de cuentas puede intensificar la polarización institucional y comprometer la estabilidad de los próximos ciclos legislativos. En este contexto, el sistema político se enfrenta a un dilema recurrente: cómo promover la rendición de cuentas sin alimentar la percepción de instrumentalización de las instituciones. Según los estudiosos del derecho constitucional comparado, la respuesta dependerá del grado de formalismo adoptado en los próximos pasos y de la capacidad institucional para sustentar las decisiones basadas en criterios técnicos y no solo en presiones circunstanciales. Los registros disponibles indican que ya se están llevando a cabo algunos movimientos de forma discreta. Entre ellas, se observa la reactivación de acuerdos de cooperación entre el Departamento de Justicia y los organismos fiscales para el cruce de información patrimonial relativa a períodos anteriores al mandato presidencial. También hay indicios de que los fiscales federales de al menos 2 estados han reanudado las solicitudes de acceso a documentos que habían sido solicitados judicialmente antes del año 2020. Ninguna de estas iniciativas se ha anunciado públicamente, pero el patrón observado sugiere una alineación con los fundamentos establecidos en la reciente decisión. Aún así, no hay garantías de que estos procedimientos se conviertan en acciones formales, ni de que, en caso de avanzar, se lleven a juicio en un plazo adecuado. La incertidumbre sigue siendo un elemento estructural del escenario. Esta misma indefinición se refleja en el comportamiento de los líderes partidarios. La información entre bastidores apunta a una división estratégica entre los grupos que optan por mantener la asociación con Donald Trump por razones electorales y los que consideran que es el momento adecuado para un distanciamiento calculado. Se trata de una división menos ideológica y más táctica. Las encuestas internas indican que el costo político de una vinculación automática con el presidente varía significativamente según la región, el perfil del electorado y el historial local de confianza en las instituciones judiciales. Ante esto, se observa un reajuste gradual del discurso, en el que los parlamentarios que antes se alineaban de manera incondicional pasan a adoptar una postura más cautelosa. Paralelamente, figuras tradicionales del partido ensayan manifestaciones de valoración institucional, señalando una apertura a reposicionamientos en caso de que los próximos acontecimientos confirmen el avance de las investigaciones. Los analistas evalúan que este periodo de transición tiende a prolongarse. La jurisprudencia establecida por la Corte de Apelaciones ofrece una base renovada para el funcionamiento del sistema judicial,
pero su consolidación como práctica dependerá de la disposición de los órganos de control para hacer frente a las resistencias y las posibles estrategias de retraso. El Poder Judicial, por su parte, tendrá que aplicar la nueva interpretación sin dar la impresión de que se excede en su función jurisdiccional para asumir un papel político. El Poder Legislativo, por su parte, se enfrentará a la presión de interpretar las señales emitidas por el sistema y decidir si asume un papel protagonista en la construcción de un nuevo modelo de rendición de cuentas. Cada institución, por lo tanto, tendrá una responsabilidad directa en la forma en que este precedente se incorpore o eventualmente se vacíe de contenido en el funcionamiento regular del Estado. La pluralidad de interpretaciones no disminuye la relevancia de la decisión, sino que revela la complejidad del entorno en el que se inscribe. El episodio de enero no cerró un ciclo, solo desplazó su eje. La cuestión central dejó de ser la existencia de una base legal para la rendición de cuentas de los expresidentes y pasó a ser la disposición concreta de las instituciones para operarla con el rigor que exigen sus atribuciones. El tiempo político y el tiempo jurídico rara vez se sincronizan, y el momento actual pone de manifiesto la superposición de temporalidades distintas que compiten por el espacio. En este contexto, el país se encuentra ante una oportunidad relevante para redefinir los parámetros de autoridad y responsabilidad pública. El camino aún no está trazado, pero el terreno institucional ya se ha transformado. Es este tipo de cambio el que seguimos observando con atención. El análisis de los desarrollos institucionales exige una observación continua, atención a los detalles y compromiso con la complejidad de los procesos en curso. Por eso, seguimos analizando, investigando y contextualizando cada movimiento, paso a paso, decisión tras decisión.